Empezamos. Hoy vamos a desentrañar la anatomía del descubrimiento. Me refiero a la metodología de la investigación. Comprender estas bases es, sin lugar a dudas, el paso número 1 antes de arrancar cualquier proyecto científico. ¿Por qué? Pues porque la forma en que decidimos buscar la verdad define literalmente el tipo de verdad que vamos a encontrar. Así que, con toda la energía, vamos a analizar estas estructuras fundamentales que sostienen la creación de nuestro conocimiento científico moderno. Bueno, nuestra ruta de hoy tiene 6 paradas bastante claras. 1. Fundamentos de la investigación. 2. La indispensable revisión de la literatura. 3. El gran debate de cualitativo contra cuantitativo. Y de ahí pasamos a los diseños de ejecución, o sea, observacionales, experimentales y, para cerrar con broche de oro, los no experimentales. Punto número 1. Fundamentos de la investigación. A ver, ¿qué significa realmente investigar? Formalmente hablando, no se trata solo de curiosidad o de buscar un par de cosas en Internet. No, la investigación exige ser un proceso sistemático. Esto implica tener un plan maestro súper estructurado. También tiene que ser empírica, o sea, recolectar datos tangibles del mundo real. Y claro, sumamente crítica, sometiendo cada pieza de información a una evaluación implacable. Solo con todo este rigor se logra generar conocimiento válido y confiable. Y el meollo del asunto aquí es su valor en la vida real. La investigación no es algo que se queda guardado en una biblioteca acumulando polvo. Su impacto se ve todos los días. Es vital para sustentar la práctica basada en evidencia. Por ejemplo, mejorando la calidad de atención en áreas de la salud como la medicina o la odontología. Además, es el motor absoluto que permite innovar en tratamientos, crear nuevos materiales clínicos y seguir creciendo a nivel profesional. Pasamos al punto número 2. La revisión de la literatura. Como dicen por ahí, la ciencia siempre se construye sobre hombros de gigantes. Este paso trata de detectar, consultar y extraer información clave de lo que ya se ha publicado. Básicamente, se revisa si el pasado ya tiene la respuesta que se busca o si nos da una dirección más clara. Echarse un clavado exhaustivo en la literatura previene errores metodológicos garrafales, de esos que cuestan tiempo y dinero, y provee la base teórica indispensable antes de ir a recolectar datos nuevos. 3. El enfoque cualitativo versus cuantitativo. Si ponemos estos dos conceptos frente a frente, la diferencia filosófica es clarísima. Aunque, ojo, son completamente complementarios. Para nada son rivales. El enfoque cualitativo busca la expansión de los datos. Quiere abrir el panorama para captar toda la riqueza de un entorno. Por su parte, el enfoque cuantitativo hace exactamente lo contrario. Busca acotar intencionalmente la información. Cierra el foco para medir variables específicas con la máxima precisión matemática y estadística que se pueda. Y la gran diferencia radica en cómo perciben la realidad. La ciencia cuantitativa asume que la realidad es una sola, objetiva, externa, y que no va a cambiar sin importar quién la esté mirando. Por el contrario, la ciencia cualitativa abraza toda esta complejidad humana. Parte de la premisa de que existen múltiples realidades subjetivas, realidades que se construyen socialmente y que incluso pueden modificarse justo en el momento en que el investigador entra a recolectar datos. En resumen, el mundo cuantitativo es un entorno superestructurado y predecible. Todo se fundamenta en establecer hipótesis bien delimitadas mucho antes de salir a hacer trabajo de campo. Utiliza pura lógica deductiva, partiendo de lo general a lo particular, y gracias a que depende de mediciones numéricas estandarizadas, este diseño busca probar causalidad pura y dura. Además, permite tomar los resultados de una pequeña muestra y generalizarlos a toda la población, con un nivel de replicabilidad altísimo. En claro contraste, lo cualitativo es un proceso muchísimo más natural y orgánicamente flexible. Aquí las hipótesis casi nunca están armadas desde el día 1. De hecho, van surgiendo sobre la marcha con una lógica inductiva. Al dejar de lado los fríos números, este paradigma se enfoca en entender a los actores involucrados desde su propia perspectiva. Aporta una profundidad, un contexto holístico y unos detalles sobre experiencias únicas que, seamos sinceros, una simple hoja de cálculo jamás podría capturar. 4. Diseños observacionales. En un diseño observacional, la regla de oro es no tocar absolutamente nada. Cero intervención metodológica.
El único objetivo es comprender relaciones y describir situaciones exactamente como pasan en el mundo real, manteniendo una postura analítica pero pasiva. Y vaya que es un enfoque poderoso. En epidemiología y salud pública, por ejemplo, tenemos los estudios de incidencia y prevalencia para medir el alcance de una enfermedad, los estudios de casos y controles para comparar poblaciones, e incluso las famosas series de casos clínicos que documentan cuidadosamente situaciones médicas atípicas para el aprendizaje continuo de toda la comunidad científica. Número 5. Diseños experimentales. Aquí entramos a las grandes ligas de la manipulación científica. A diferencia de la simple observación, la investigación experimental altera activamente la realidad. Esto se hace manipulando intencionalmente variables independientes mientras se mantiene un control milimétrico sobre cualquier otro factor externo. ¿Y por qué provocar este cambio sistemático? Pues para rastrear sin lugar a dudas las relaciones causales. Básicamente, aislar todo el ruido exterior para descubrir exactamente qué mecanismo provoca un determinado efecto. Pero claro, dentro de la experimentación, no todos los modelos ofrecen la misma certeza. Primero, tenemos los preexperimentos, que son muy útiles para dar los primeros pasos exploratorios, pero tienen un control mínimo. Luego está el estándar de oro absoluto, los experimentos puros. Estos son súper rigurosos, garantizan manipulación, grupos de comparación y una equivalencia estricta lograda asignando participantes de forma aleatoria. Y por último, los cuasi-experimentos, que sí manipulan variables, pero deben lidiar con una limitante estructural importante. Trabajan con grupos reales ya formados, por lo que no es posible hacer una asignación al azar. Llegamos al número 6. Diseños no experimentales. Para entender el diseño transversal, imaginen que es literalmente como tomar una fotografía de algo que está sucediendo. Recolecta todos sus datos empíricos en un único y específico momento en el tiempo, dándonos una evaluación exacta del presente. Esta inmovilidad temporal contrasta radicalmente con los estudios longitudinales. Estos últimos no se conforman con una sola foto, más bien graban toda una película, haciendo mediciones continuas a través del tiempo para observar detalladamente cómo maduran y evolucionan las variables. El hilo conductor de todos estos diseños no experimentales es que son ex post facto. O sea, las causas y los efectos ya ocurrieron, ya dejaron su marca en la realidad. La tarea aquí no es alterar nada, sino observar con lupa. Si se analizan eventos pasados buscando respuestas, es un estudio retrospectivo. Si se sigue un fenómeno desde el presente hacia el futuro, es prospectivo. Y cuando la ciencia toma cientos de estudios como estos, o incluso de tipo experimental, y los sintetiza matemáticamente para sacar una gran conclusión global, ahí es cuando entramos al fascinante e importantísimo terreno del metaanálisis. Es una verdadera maravilla. Para concluir este recorrido, queda una reflexión metodológica indispensable. Ya sea que se opte por un análisis cualitativo expansivo, una observación pasiva o un experimento de altísimo control, el diseño que se elige desde el día 1 define exactamente hasta dónde se podrá descubrir la verdad. La metodología no es un simple trámite burocrático, es la estructura misma sobre la que descansa el conocimiento científico verificable. Así que queda una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que aparezca un titular prometiendo un descubrimiento innovador que cambiará el mundo, ¿se podrá cuestionar y analizar cómo fue diseñado exactamente ese estudio? Con esta reflexión cerramos nuestra explicación de hoy sobre la arquitectura de la investigación.